El crimen que te quiero contar el día de hoy ha sido uno de los más extraños y difíciles de resolver en Corea, y quizás lo que más ha llamado la atención a los medios es que lo último que hizo el criminal hacia la víctima fue pintarle las uñas de las manos y de los pies de color rojo. Es por eso que este crimen ha sido titulado como el crimen de las uñas rojas. Te presentaré videos, evidencia y fotos cómo han intentado resolver el crimen, pero que hasta la fecha sigue siendo un crimen sin resolver. Todo en este episodio. Comenzamos con el video de hoy. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Nos encontramos en octubre y eso solo significa episodios dobles, donde hablaré sobre crímenes o misterios sin resolver, en este caso sí es un misterio sin resolver, que ocurrió en el 2003 y en esta ocasión nos estamos situando en Corea del Sur. Vamos a estar hablando todo este mes de crímenes que tengan algo que ver con Halloween, que el apodo de estos criminales sea un tanto espeluznante. De hecho hemos hablado de el Drácula de Japón y el monstruo de China. Y nada, disfrútalos y comencemos con el episodio de hoy. Como te comentaba, este crimen ocurrió el 5 de noviembre del 2003. Así que oficialmente el año pasado se cumplieron 20 años del suceso. Para este momento quisiera comentarte que la víctima se llamaba Hyun Ah. Hyun Ah se encontraba en segundo año de la escuela secundaria y lo que se sabe de esta víctima es que era una buena estudiante, le gustaba mucho salir con sus amigos, pero que también era muy dedicada en la escuela y por reglas de la escuela no podía traer las uñas pintadas. Así que se puede saber desde ahí que cuando encuentran a la víctima y le ven las uñas de las manos y los pies pintadas de rojo, no fue algo que ella hubiera hecho, sino fue más bien algo que hizo el criminal. Justo ese día en el que ocurren los hechos, ella y unas amigas se habían puesto de acuerdo para pasar el rato en la casa de una de ellas. Se habían reunido alrededor de las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde era la hora en la que ella le había prometido a su madre que regresaría a casa. Pero era a las 6:18 cuando ella estaría saliendo de la casa de su amiga. Y la distancia aproximada entre su casa y la casa de su amiga eran solo de 800 metros. Calculando se podría decir que Hyuna no tardaría más de 10 minutos en estar en su casa. Y solo para darte un poco de contexto, en el lugar donde vivía Hyun Ah, a pesar de que era una ciudad, no era considerado así, sino más bien era considerado más bien como un pueblito. Así que había muchas zonas que no estaban pavimentadas y había muchos callejoncitos o pasillos que únicamente los que vivían ahí conocían a la perfección. También, ¿por qué te digo esto? Se sabe que en Corea del Sur, en Japón, en muchas partes en Asia hay cientos y miles de cámaras de seguridad, pero considerando que nos encontramos en el 2003 y considerando que esto era todavía un lugar que no estaba por completo pavimentado, no te esperes que haya cámaras de seguridad en todos lados. Los videos que te voy poniendo a continuación son solo videos recreados de cómo se pudieron haber dado los hechos. Entonces todo lo que veas aquí son videos que se recrearon para ilustrar más el crimen. Estos pasillitos o estos callejoncitos que solo conocían los lugareños eran atajos para llegar más rápido al lugar. Pero a pesar de que eran las 6 de la tarde, quiero que consideres que nos encontramos en ese momento en Corea en invierno, por lo que a pesar de que eran las 6 de la tarde, ya estaba bastante oscuro. Entonces, ¿cómo se sabe que a las 6:18 salió de la casa de su amiga? Muy fácil, porque ella le estaba marcando a su madre. Literal le marcó para avisarle que ya iba a la casa, que sabía que se le había hecho tarde para el toque de queda que tenía con su madre, que eran las 6 de la tarde estar ya en la casa de ella, y que eran las 6:18 cuando iba saliendo de la casa de su amiga, pero que literal le contó que tomaría un atajo para llegar más rápido. Entonces, para el momento en que Hyuna cuelga con su madre naturalmente esperaría que su hija llegara en un par de minutos, pero estos minutos se volvieron horas y horas y Hyuna no llegaba a casa. Y ya sabes, no pasó tanto tiempo para que la madre de Hyuna le marcara de vuelta, pero esta vez el teléfono sonaba como desconectado. Obviamente la madre de Hyuna salió a buscarla por las calles y no hubo rastro de Hyuna. Y para eso de las 9 de la noche, la madre de Hyuna lo reportaría a la policía. Obviamente, como era de esperarse, las primeras sugerencias de la policía es que Hyuna quizás había escapado, quizás había ido con algún novio, con algún amigo, pero la madre de Hyuna insistió en que la personalidad de su hija era de una personalidad muy tranquila y que simplemente no le parecía algo que su hija hiciera. Algo que te quiero contar es que tuvieron que pasar 23 días para que encontraran la primera pista del paradero de Hyuna.
Estas pistas las encontrarían a unos 7 kilómetros de la casa de Hyuna, en un área boscosa. Por aquí te muestro el video. Ahí es donde encontraron su mochila, calcetines, la corbata de su uniforme y sus cuadernos, nada más. Cuando encuentran todos estos materiales, lo que le llamó la atención a la policía es que en el cuadernos, principalmente, no venía en ningún lado el nombre de Hyuna, como si en cualquier parte donde venía el nombre de la chica, lo hubieran arrancado. La policía en un inicio sugirió que tal vez el criminal lo había arrancado como una especie de trofeo para conservar alguna pertenencia de la víctima. Casi un mes después, por ahí del 22 de diciembre, es que encuentran más pistas. Esta vez se trataba de los zapatos de la víctima y de su celular. Y parecía para este momento, la policía tenía la sospecha de que el criminal estaba dejando estas pistas porque quería que las encontraran. El sospechoso había dejado primero ciertas pertenencias y después otras más a propósito, en cierto orden, buscando que la policía siguiera su juego. También porque parecía que los había puesto de esa forma a propósito, los zapatos y estas pertenencias justo arriba de una montaña de basura, buscando que fuera fácil para la policía encontrarlos. Bien, después de semanas de no encontrar evidencias, la verdad es que la familia de la víctima estaba muy desesperada de la situación, y es ahí cuando el padre decide tomar manos a la obra. El padre de la víctima era militar y había también decidido aprovechar sus contactos y movilizar a equipo militar para que también aceleraran la búsqueda. Solo en ese momento en que el padre de la víctima pone un poco más de acción para tratar de acelerar las cosas, es que encuentran a Hyuna. Hyuna es encontrada el 18 de febrero alrededor de las 9 de la mañana. Habían pasado 95 días de su desaparición y la encontraron de una manera peculiar, justo en esta parte de que el sospechoso ya había decidido dejar de jugar con la policía y esta vez les pondría a sus ojos a la víctima. ¿Por qué te lo digo esto? Porque la había puesto de una manera tan visible para que la policía pudiera encontrarla. El canal de desagüe lo había tapado con una caja de televisión. Aquí te muestro cómo lo encontraron. Y cuando quitaron la caja, es que se dieron cuenta de que había una persona ahí dentro. La ubicación era alrededor de 6 kilómetros de la casa de Hyuna y el cuerpo se encontraba sin ropa, gravemente herido en la parte de arriba, y en la parte inferior del cuerpo se encontraba sin traumatismos, sin heridas. Se pensó de inmediato que quizás la habían agredido de alguna forma y le hicieron los exámenes correspondientes. Sorprendentemente, la autopsia no mostró ningún tipo de agresión sexual, debido a que en la parte superior se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición. Se fue imposible realizar una autopsia completa. Como era invierno, el estado de descomposición no era severo. Se cree que pudo ser herida por ratas en la parte superior y por eso no se pudo completar bien la investigación. Tampoco se pudo determinar la causa exacta de muerte y lo más importante y lo que se destacó muchísimo de la investigación, y es que encontraron tanto en las uñas de las manos y de los pies pintadas de rojo, como te lo mencionaba al inicio de este video. La escuela prohibía por completo que tuvieran las uñas pintadas de cualquier color, y es por eso que se sabe que el mismo día en que desapareció no las traía pintadas, y también por la forma en la que estaban pintadas las uñas, que era una manera tosca, como si alguien que no sabía pintar lo hubiera hecho. Los investigadores concluyen entonces que las uñas de sus manos y de sus pies fueron pintadas después de su fallecimiento. También procedieron a investigar la caja de televisión que tapaba este canal de desagüe, para ver si tenía algunas pistas relevantes que pudieran indicar quién había sido el criminal. Desafortunadamente, no encontraron ninguna conexión, ninguna acción o aspecto relevante en esta caja que pudiera indicar el paradero del criminal, de este sospechoso. Procedieron también a investigar si en el cuerpo de la víctima podía encontrarse ADN de alguna otra persona, pero no pudieron encontrar ADN externo, ni en la caja, ni en el cuerpo. ADN externo me refiero a que nadie que no fuera la víctima, por lo que hasta la fecha no se ha encontrado, por medio del cuerpo de la víctima, quién pudo haber sido su agresor. También, recapitulando un poco de las pistas que fueron extraídas, nunca se pudo encontrar el uniforme completo. La única pista crucial que haría identificar este crimen, tan singular a diferencia de otros, sería justo esto de las uñas pintadas de rojo. Así que por un lado, los investigadores trataron de investigar en salones de belleza
si tenían algún esmalte que similara al que tenía las uñas de Hyuna. Y se empleó esa misma investigación para tratar de identificar a todos los hombres que pudieran haber comprado esmalte de uñas, que pudieran ser los posibles sospechosos. Porque a todo esto, la policía sí había hecho un perfil del criminal y habían arrojado que era muy probable que el sospechoso fuera un hombre. También, a pesar de que trataron de buscar algún color de esmalte que se asemejara al color que tenía pintado Hyuna, ninguna parecía concordar con el color que tenía pintado en las manos. Y es que se descubrió después que en realidad no había sido esmalte, sino se había pintado con pintura para carro. Y es un poco triste descubrir que se había empleado tanto tiempo en esta investigación, en miles de esmaltes, miles de salones de belleza, que se perdió tiempo y esfuerzo en donde pudo emplearse en buscar otros medios que pudieran haber pintado las uñas, como esto de la pintura para carro. Esto solo dejó más y más preguntas sin resolver. Luego habría otro caso aislado que sucedería años más tarde, cuando una mujer cuenta que un hombre la obligó a subirse al carro de él. Ella menciona que esto sucedió un mes antes de la desaparición de Hyuna, pero que nunca lo denunció por miedo, y solo lo denunciaría hasta 18 años después, por ahí del 2019. Justo esta mujer denuncia que este hombre que la había obligado a subirse a este carro tenía un aspecto un poco femenino, por lo que las investigaciones, dado que fueron en la misma área, quisieron atarlo a que quizás este sospechoso de aspecto femenino era el mismo culpable del crimen de Hyuna. Pero por supuesto hay detectives e investigadores que sospechan que no tiene nada que ver un crimen, el de Hyuna, con este crimen del automóvil. Y debido a que esta mujer, que por supuesto pudo escapar, sino como contaría sobre este hecho, pudo describir el aspecto que tenía este criminal, se ató el retrato del hombre con el primer crimen. ¿Cómo pudo describirlo? Después de tantos años, parece que se usó hipnosis para que ella pudiera dar detalles específicos y que se pudiera hacer este retrato hablado. Se ató el retrato al crimen de Hyuna y se descubrió después que se encontró a este segundo hombre, pero desafortunadamente había fallecido 6 años después del incidente de Hyuna, por lo que era imposible interrogarlo por el crimen de las uñas rojas. Y hasta la fecha, este sigue siendo un crimen sin resolver. Lo único que se sabe es que ya no sufrió ningún tipo de agresión sexual, pero que sí le quitaron sus pertenencias, solo dejándole con ciertas pistas a la policía para tratar de que quizás burlarlos o quizás ver qué tan lejos llegaba la policía con la investigación. Pero me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Si me pides la mía, yo sí creo que el criminal hizo ciertas cosas a propósito para distraer a la policía y jugar más con ellos. Por ejemplo, incluso eso de pintar las uñas con pintura de carro y hacerlos pensar que era esmalte de uñas para retrasar aún más la investigación, o también incluso él ir poniendo ciertas pistas en ciertos periodos de tiempo, sabiendo que si él no sembraba esas pistas, la policía se tardaría aún más. Parece que sí se nota que él intentaba burlar a la policía. Un dato curioso con el que quiero cerrar este video es que años después, la madre de la víctima hizo una ceremonia de almas para que Hyuna no se fuera sin haber experimentado el amor. Y te quiero contar un poquito de qué se trata esta ceremonia de almas. Literal, consiste en unir a 2 almas de seres que ya fallecieron y que no tuvieron tal vez la oportunidad de casarse cuando estaban en vida. Para explicarte un poquito de qué se trata esta ceremonia de almas, quiero contarte que unieron a Hyuna con un chico militar que había fallecido 2 años después. Las familias se conocieron mientras la madre de Hyuna repartía volantes buscando justicia por su hija. Por si te queda un poco más de curiosidad, te voy a contar en qué consiste esta ceremonia de almas. Esta ceremonia de almas se realiza principalmente en 2 ocasiones. La primera es para personas que no lograron tener un amor en su vida, como para tener este amor en su muerte, o cuando las familias en duelo casan a estas almas jóvenes que perdieron la vida para calmar los espíritus de los jóvenes solteros, ya que hay un dicho que si mueres sin casarte, esto mismo se convierte en un agravio. En algunos casos esta ceremonia de almas se hace entre familias que tenían amistades cercanas, y en otros casos incluso se conocen a través de sistemas de emparejamiento. Pero ahora sí, ya con todo este contexto, me gustaría conocer tu opinión. Cuéntame si ya ubicabas este caso. Seguramente sí, porque es uno de los casos más populares en los que las personas que hablamos sobre crímenes lo comentamos por ser tan inusual esto de las uñas rojas. O si no lo conocías, quisiera saber tu opinión. ¿Tú crees que el criminal puso esas pistas a propósito?
¿Tú crees que el criminal jugó con la policía al pintar a propósito las uñas rojas? No sé, me gustaría conocer tu opinión. Si quieres seguir viendo más casos como este, no te puedes perder mi podcast ¿Qué pasa en Asia? Lo encuentras en Spotify y ahora también en YouTube. Y te leo en los comentarios. Chao, chao.